Hay momentos en los que ya no dudas, pero tampoco avanzas. Te quedas en ese punto intermedio, donde sabes lo que sientes, pero aún no sabes qué hacer con ello, como si algo dentro de ti estuviera esperando el momento exacto para moverse. Y esta semana ese momento empieza a llegar, no desde el impulso ni desde la emoción desbordada, sino desde una claridad que ya no puedes ignorar. Esta semana no viene a removerte como antes, viene a posicionarte, a mostrarte que sí y que ya no, porque hay decisiones que no se toman desde la mente, se sienten. Quédate, porque esta noche vamos a ver qué estás a punto de decidir y qué energía empieza a tomar forma en tu vida. Esto es Hechizos y Tarot de Medianoche, Tarot Nocturno. Soy Marisa y esta es la energía del 18 al 24 de abril del 2026. Vamos a descubrir juntos qué mensajes trae la noche para ti esta semana. La energía de estos días ya no es de cierre, es de transición consciente. Aquí ya no estás soltando por dolor, estás eligiendo desde la claridad. Puede sentirse como darte cuenta de lo que realmente quieres, perder interés en lo que antes te afectaba, necesidad de actuar, aunque sea poco a poco, decisiones que ya no se pueden posponer, distancia emocional más tranquila, sin conflicto. Pero hay algo más muy importante. No estás cambiando por obligación, estás cambiando porque ya no eres la misma persona. Y cuando esto ocurre, la vida empieza a moverse contigo. Antes de abrir las cartas, cierra los ojos un momento y haz tu pregunta en silencio. Respira profundo y deja que el sonido de esta campana armonice tu energía. Respira y permite que el mensaje llegue a ti. El elemento del fuego esta semana activa decisiones, no desde la impulsividad, sino desde la determinación interna. El elemento del agua esta semana ya no desborda, empieza a calmarse. Te ayuda a entender lo que sientes sin quedarte atrapado en ello. El elemento del aire esta semana trae claridad mental, ideas que encajan y pensamientos que dejan de confundirte. El elemento de tierra esta semana empieza a construir pequeños pasos que se vuelven firmes. Ahora sí, vamos a ver lo que te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. Ahora vamos a ver qué mensaje tiene la noche para ti. Mensaje colectivo. Te sale aquí el primer arcano, el arcano 15, el as de espadas, el as de oros y la reina de bastos. Va a ser una semana importante, una semana para tomar decisiones importantes. Puede que te cueste al principio, pero también te dicen que esas decisiones te van a invitar a soltarte de ataduras, soltarte de situaciones densas, situaciones donde ha podido haber manipulación o situaciones que tú estabas sintiendo pesadas. Viene una semana más de claridad, más de poner acción, de involucrarte. Sí que nos pueda costar un poco al principio, pero después te dice que eso te va a estar trayendo una energía de avance. Hay oportunidades para materializar sueños, cosas que para nosotros era importante. Sí, es una semana donde vamos a estar notando un cambio, sobre todo finalizando la semana, un cambio más positivo, con mucha más energía, con mucha más determinación. También estos cambios se van a estar viendo reflejados en tu entorno y en situaciones que más bien te van a traer bienestar. Si dejas atrás etapas más bien donde habían ataduras, situaciones densas, situaciones de conflictos, situaciones donde no veíamos con claridad, todo eso se va a estar soltando. Una semana más bien donde el espíritu te va a estar mostrando aquí oportunidades para situaciones que te van a traer estabilidad. También veo aquí más bien una semana muy positiva. Sí que al principio pueda costar,
pero veo que nos vamos a ir adaptando a cambios y nos vamos a ir quitando muchas cargas de encima. Ahora vamos a ver qué mensajes tiene el espíritu esta noche para cada signo. Pero antes recuerda quedarte con lo que sientas, porque lo que es para ti se reconoce solo. Aries, tomas decisiones que ya venías evitando. Va a ser una semana importante, Aries, para ti. Vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando. El primer arcano, Aries, aquí el 9 de copas. El segundo arcano, el 2 de oros. El tercer arcano, la reina de oros. Una semana, Aries, donde vamos a estar viendo por fin cómo hay situaciones que se van a aclarar para nosotros. Si vienen aquí momentos de la semana donde vas a tener que evitar dejarte llevar por el impulso, pero también una semana donde, como te decía, vas a estar tomando decisiones importantes para ti que te van a traer esta estabilidad. Te dice, estate pendiente de las comunicaciones, una semana donde entran llamadas, sorpresas, situaciones que tú estabas dando por perdidas se van a estar más bien materializando y te van a traer bienestar. Una semana también donde vamos a estar soltando preocupaciones. Vienen momentos también para compartir con otras personas, momentos de esta semana donde vamos a ir empezando a ver cómo hay un obstáculo aquí que se va a estar disolviendo. Tauro, semana donde empiezas a soltar el control, confías un poquito más en el destino. Tauro, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de los arcanos esta noche para ti. El primer arcano, Tauro, el 8 de bastos. El segundo arcano, el 7 de espadas. Y el tercer arcano, el 8 de oros. Una semana, Tauro, donde vamos a estar viendo cambios importantes. Vienen situaciones que aparecen inesperadas, pero situaciones que van a estar trayéndote una mejora. Sí, una semana de mucho crecimiento, mucho avance, sí, y sobre todo de prosperidad. Semana donde te veo que te vas a estar esforzando, vas a estar trabajando mucho en todo eso que se va a estar empezando a materializar o que ya venías queriendo, porque se te abren caminos. También una semana muy positiva, hay dinero que va a estar entrando y situaciones que se van a estar resolviendo. Una mejora viene importante para ti, Tauro, un cambio muy positivo. Estate pendiente, Tauro, de comunicaciones que esta semana te llegan porque te van a estar trayendo una mejoría muy grande. Géminis, claridad mental total, va a ser una semana donde ya sabes qué hacer. Géminis, vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando. El primer arcano, el 4 de espadas. El segundo arcano, la carta del mundo. Y el tercer arcano, Géminis, aquí el arcano 15. Aquí te dice, va a ser una semana para ti donde debes de tener paciencia. Así que te dice forzarte un poquito más por esas cosas que quieres lograr. Evita malos entendidos con otras personas, pero sí que es una semana donde vas a tener la claridad mental suficiente para cortar vínculos o dejar atrás situaciones tóxicas. También evitar malos entendidos. Sí, una semana donde vas a estar alcanzando éxito y fortuna y algo se va a estar empezando a materializar en tu vida que te va a traer calma y tranquilidad. Cáncer, una semana donde vas a dejar cargas que ya no te corresponden. Sueltas lo que ya no es tuyo. Cáncer, vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, el 7 de espadas. El primer arcano. El segundo arcano, Cáncer, el 8 de oros. Y el tercer arcano, el 6 de espadas. Cáncer, una semana donde vienen movimientos y cambios repentinos que te van a ayudar a tomar decisiones importantes. Hay movimientos en el área laboral y movimientos también que tienen que ver con algo que tenías aquí pendiente o algo que tú venías dándole vueltas. Veo mucho esfuerzo
de tu parte que vas a estar poniendo y vas a estar encontrando solución a esa preocupación. Dejas atrás situaciones de malestar, situaciones que te venían pesando y se abren caminos nuevos. También vas a estar buscando momentos para ti, sobre todo finalizando la semana, como para desconectar. Pero veo aquí que sueltas esas preocupaciones y vas a estar empezando a liberarte de cargas, como ya te decía, que no te corresponden. Leo, va a ser una semana donde te vas a estar posicionando. Dices lo que antes callabas. Leo, vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando. El primer arcano, aquí te sale la carta de la justicia. El segundo arcano, el juicio. Y el tercer arcano, la fuerza. Una semana importante, Leo, para ti. Va a ser una semana sobre todo donde vas a estar sintiendo energías de claridad, energías de liberación. Dejas atrás situaciones importantes, te dice que vas a estar recuperando mucho tu fortaleza interior y situaciones que estabas esperando solución, por fin se solucionan. Una mejora, oportunidades que llegan en esta semana. Y también te dicen aquí, viene un periodo de estabilidad. Sí, comunicaciones que estabas aquí esperando, noticias, se van a empezar a dar. También vas a poder tomar desde una perspectiva distinta esas decisiones que estábamos postergando o que veníamos dejando un poquito de lado. Como que esta semana la mente la vas a tener muy clara, pero también te veo una semana donde vas a ser firme en tus decisiones. Virgo, va a ser una semana donde el orden interno va a ser importante. Vas a estar tomando decisiones prácticas. Vamos a ver, Virgo, los arcanos que te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, el 5 de bastos. El segundo arcano, Virgo, el Papa. Y el tercer arcano, la carta de la luna. Va a ser una semana para ti importante, Virgo. También sueltas luchas, dudas. Sí, una semana donde puede haber un poquito de confusión a la hora de llevar a cabo algo, pero te dice que vas a estar llevándote mucho de la intuición. Una semana donde sales de engaños y frustraciones, también de luchas innecesarias, de batallas. Sí, una semana importante donde vas a tener claridad, sobre todo en temas importantes de enfrentamientos, en temas de trabajos, en temas con la familia. Vas a lograr aquí ciertos objetivos, pero sobre todo conectar mucho con la intuición y logras claridad. Te dice, en cuanto a vínculos, Virgo, una semana también donde vas a empezar a soltar vínculos más bien emocionales que no te estaban generando para nada satisfacción. Vas a estar poniendo un poquito de orden en eso, ¿vale? Va a ser importante también en el tema familiar. Libra, va a ser una semana donde eliges la paz, aunque implique soltar algo importante para ti. Libra, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. Libra, el primer arcano que te va a estar acompañando, la carta del carro. El segundo arcano, la estrella. Y el tercer arcano, Libra, el 9 de oros. Una semana donde te vas a estar priorizando. Una semana también donde vienen cambios importantes para ti. Te veo aquí también romance, ¿vale? Una semana donde se cumplen sueños. Y una semana, Libra, donde vas a estar sintiéndote renovado o renovada. Va a ser una semana muy positiva de oportunidades que se van a estar dando importantes para ti, porque te van a estar ayudando a sentirte con estabilidad y sobre todo como con tranquilidad. Sueltas todo eso, luchas, sueltas situaciones que te estaban pesando y te enfocas en las situaciones positivas, en las oportunidades. Aquí te dice que tu mente va a estar como brillando, vas a ver cambios en ti y conectándote con, sobre todo como con el universo. Escorpio, una semana de transformación silenciosa, pero muy profunda. Escorpio, vamos a ver qué te quieren mostrar los arcanos esta semana. El primer arcano que te va a estar acompañando, el as de espadas.
el segundo arcano Escorpio, el as de oros y el tercer arcano la reina de bastos. Va a ser una semana de decisiones importantes. Sí que te puedan costar un poco al principio tomar esas decisiones, dar un paso. Pero te dicen, Escorpio, va a ser una semana donde vas a tener esa claridad y capacidad para salir adelante, dejar atrás cierto estancamiento. También te vas a sentir con como rejuvenecido o rejuvenecida. Una semana también donde te llegan oportunidades para materializar sueños, oportunidades que te traen crecimiento y recuperación a nivel personal. También vas a estar atrayendo miradas y me viene aquí, Escorpio, sensaciones hacia los demás, pero van a ser positivas. Si dejas atrás situaciones un poco tensas, si viene un cambio para ti radical y vas a estar teniendo muchas oportunidades para salir adelante. Sagitario, vuelves a avanzar, recuperas dirección. Vamos a ver, Sagitario, qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. El primer arcano que te va a estar acompañando, el 10 de bastos. El segundo arcano, el 4 de copas. El tercer arcano, Sagitario, el 6 de oros. Va a ser una semana donde te quitas cargas de encima. También te dicen, vamos a empezar a tomar decisiones que nos van a llevar un poquito más de estabilidad. Nos van a hacer conectar un poquito más con nosotros mismos. Es una semana también donde aparecen oportunidades importantes. Te dice que estés pendiente porque eso te va a ayudar a ti a sentirte un poco más estable y a empezar a soltar muchas cargas. Una semana donde puedas tener dudas a nivel emocional o de situaciones también que tienen que ver con el trabajo, con lo laboral, pero poco a poco te vas a ir liberando de eso. Hay un nuevo comienzo y hay un cambio para ti. Capricornio, estabilidad emocional, más control interno. Capricornio, va a ser una semana para ti donde debes de evitar dejarte llevar por los impulsos. Vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas, Capricornio. El primer arcano que te va a estar acompañando, el 7 de espadas. El segundo arcano, la carta del carro, y el tercer arcano, Capricornio, la estrella. Una semana donde empiezas a ver estabilidad, sobre todo una semana donde empiezas a recuperarte de situaciones donde habían malos entendidos o situaciones donde sentías mucha batalla. Te dice también aquí, vas a estar empezando a ver oportunidades gracias a las acciones que vas a estar tomando. Sí, evita dejarte, como te decía, llevar por la impulsividad, pero sí va a ser una semana donde debes de buscar la forma de conectar con eso que realmente para ti es importante, porque vas a estar viendo cómo hay cambios, ¿vale? Veo movimiento, una semana de avance, pero sí que te dice que conectes con lo que realmente para ti es importante. Hay situaciones nuevas que aparecen, llamadas y comunicaciones, también para algunos surge aquí un romance muy bonito. Te dice vas a estar conectando con una persona importante para ti en tu vida en esta semana. Sobre todo esta persona no viene porque sí, viene por destino. Acuario, una semana donde hay cambios de perspectivas. Ves todo diferente. Acuario, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través del tarot. El primer arcano que te va a estar acompañando, Acuario, la reina de copas. El segundo arcano, el 10 de espadas. El tercer arcano, Acuario, el 3 de oros. Va a ser una semana, Acuario, donde dejas atrás una lucha constante con las emociones, con el pasado. Sueltas, también te vas a estar recuperando muy rápido. Aquí veo como algún tipo de dificultad, batalla, malos entendidos. Viene una semana de recuperación, de cambios importantes, de estabilidad. Vas a empezar a ver la situación cómo se va a estar calmando. Si dejas atrás como una oscuridad, algo muy pesado, ¿vale? Que te estaba generando a ti agotamiento. Viene una etapa más bien positiva donde hay acuerdos con otras personas. También aquí para algunos salís de una especie de crisis.
Piscis, una semana donde la intuición para ti va a estar muy clara. No necesitas más señales, Piscis. Vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de los arcanos. El primer arcano que te va a estar acompañando, Piscis, la carta del carro. El segundo arcano, la estrella. El tercer arcano, Piscis, el 9 de oros. Una semana muy positiva para ti, Piscis. Una semana de cambios rápidos. Sueltas situaciones incómodas. Dejas atrás situaciones de malos entendidos o de enfrentamientos. También de muchas batallas. Viene para ti una época de avance, claridad mental. También tu intuición va a estar muy fuerte y te dice que te va a estar guiando por el camino correcto para ti. Viene también una etapa de estabilidad a nivel económico. Me viene mucho, Piscis, recuperas tu fortaleza interior, pero también vas a estar recuperando paz y estabilidad a nivel económico y a nivel mental, también a nivel emocional. Una semana donde vienen situaciones nuevas, se presentan aquí cambios importantes. Sobre todo veo que vas a estar tomando como el camino correcto para ti. Vas a estar siendo guiado o guiada, Piscis, por aquí es como decirte los ángeles o el universo. Y recuerda, no todo cambio llega rompiendo tu vida. Algunos cambios llegan cuando por fin decides escucharte. Cuando haces eso, ya no hay vuelta atrás, porque no estás perdiendo nada, estás empezando a elegirte. Y cuando te eliges, todo lo demás se reordena. Nos vemos en el próximo tarot nocturno. Gracias por estar aquí.